El derrame cerebral es comúnmente conocido en nuestra población con un término coloquial, sin embargo, la definición es enfermedad cerebrovascular o ataque cerebrovascular, más conocido a nivel mundial como ACV, el cual se genera por una alteración u obstrucción en el flujo sanguíneo, ya sea porque un coágulo obstruyó un vaso sanguíneo o por la rotura del mismo. Vivir más es cuidarnos más. Primero tu salud. Y le damos la bienvenida a la doctora Sharon Vega, y es neuróloga. Bienvenida, doctora, gracias por su tiempo. Bienvenida, exitosa. Hola, Katiuska, gracias por la invitación y buenas tardes al público que nos ve. Gracias. Vamos a hablar hoy sobre un tema importante, fundamental, y es el derrame cerebral. ¿Qué es, doctora? ¿Por qué se produce? El derrame cerebral es comúnmente conocido en nuestra población con un término coloquial, sin embargo, la definición es enfermedad cerebrovascular o ataque cerebrovascular, más conocido a nivel mundial como ACV, el cual se genera por una alteración u obstrucción en el flujo sanguíneo, ya sea porque un coágulo obstruyó un vaso sanguíneo o por la rotura del mismo. ¿Existen factores de riesgo para que se produzca este derrame cerebral, dicho coloquialmente? Así es, hay varios factores de riesgo dentro de los cuales la mayoría son modificables. Dentro de ellos es importante mencionar a la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo, el sobrepeso, obesidad y alteraciones cardíacas como la fibrilación auricular. Ahora, ¿hay señales que tu cuerpo te da para poder desencadenar en un derrame cerebral? Así es, muchas veces se ha visto casos en el que se puede presentar como un ataque isquémico transitorio, es decir, los pacientes tienen síntomas que posteriormente ya desencadenen un infarto cerebral. Los síntomas más frecuentes que se pueden destacar es la caída de un lado de la cara, afectación o debilidad de un lado del cuerpo, dificultad para hablar, y otros síntomas que también se pueden mencionar es la pérdida brusca de la visión. ¿Esto está relacionado con la edad? Efectivamente, a medida que avanza la edad, también la probabilidad de desarrollar un ataque cerebrovascular es mayor. Sin embargo, se puede presentar en cualquier etapa de las edades. Muy bien, doctora, vamos a ir recordando a la población que puede comunicarse con Radio Exitosa a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Si hablamos un poco de los términos coloquiales y los mitos en torno al derrame cerebral, muchos dicen que es por el exceso de preocupación. Podría generar un derrame cerebral. ¿Esto es cierto, doctora, o es un mito? Es un mito, como te comentaba, hay factores de riesgo y causas que pueden generar un ataque cerebrovascular. Sin embargo, el estrés puede jugar como un factor predisponente en que pueda suceder un ataque cerebrovascular, pero no es una causa directa. Correcto. Ahora, ¿qué es un aneurisma? ¿Podría desencadenar en un derrame cerebral? Un aneurisma, efectivamente, cuando se rompe, es decir, es una dilatación de la arteria, y cuando este se rompe genera una hemorragia subaracnoidea, lo cual desencadena un ataque cerebrovascular. ¿Y esto tiene que ver con la edad? Porque tengo una conocida que tiene 27 años y tiene un aneurisma, le han hecho una operación y está todavía en revisión. Se puede presentar en cualquier momento de nuestra vida. ¿Y cómo podemos prevenir este derrame cerebral? Porque lo que buscamos con la secuencia es enfocarnos en la prevención y el estilo de vida saludable. Así es, 4 de cada 5 ACV se pueden prevenir. Es decir, el 80% de los ataques cerebrovasculares se pueden prevenir. ¿Cómo? Modificando los factores de riesgo. Como había mencionado, la hipertensión, es importante tener un control de rutina, hacer la medida correcta de la presión arterial, control de la diabetes mellitus, el cese del tabaquismo también es importante, mejorar el peso, es decir, evitar el sobrepeso, obesidad, tener una alimentación balanceada, saludable, hacer ejercicio. Entonces, todos estos factores van a provocar que se reduzca
probabilidad de tener un ataque cerebrovascular. Así como los cuadros de estrés, de tensión, de ansiedad. Exacto, todo eso es importante tenerlo en cuenta también para poder reducir esta probabilidad. Muy bien, son las 12:27, nos vamos a una pausa y volvemos con nuestra invitada, la doctora Sharon Vega, neuróloga, y por supuesto con la participación del público aquí en Radio Exitosa. Somos la voz que integra el Perú. Muy bien, le agradecemos nuevamente a nuestra invitada, la doctora Sharon Vega, neuróloga. Gracias, doctora, por su tiempo, por la espera. Y al público recordarle que puede comunicarse con Radio Exitosa a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Hola, buenas tardes. ¿Aló? ¿Cómo está? Bienvenida a Exitosa. Gracias. Una consulta, mire. Quiero saber si la doctora, ¿dónde tiene su consultorio? Porque yo me la pasé 2020, 2022 en el hospital público de acá de Pontepiedra, Carlos Lanfranco Laos, pidiendo que me atiendan y no lo hicieron. Ya, bueno, luego al final, después de esa parálisis del tema que están hablando, y me quedé en silla de ruedas, y de verdad que no me sirve ese seguro del CID del Estado. Entonces, quiero invertir para mi salud. Y también preguntarle a la doctora si después que vi otro médico particular en el Hospital de la Solidaridad, si eso que me dijo es cierto. Bueno, me dijo que como no me atendieron en el momento, los nervios se enfrían. Y otros términos técnicos que ahorita no me acuerdo, pero que como que los nervios se enfrían y es más difícil que uno vuelva a caminar. Esa es mi consulta. Muchas gracias. Ok, respondiendo a la segunda pregunta. Correcto. Inicialmente, efectivamente, el ataque cerebrovascular, como lo mencionaba, puede ser por la interrupción del flujo sanguíneo, ya sea por una obstrucción de la arteria o una rotura de la misma. Depende del caso, si estamos frente a un infarto cerebral, el tiempo es vital. Cada minuto que pasa se pierden aproximadamente 2 millones de neuronas. Entonces, es tiempo dependiente. Si nosotros tenemos a un paciente con estos síntomas que he mencionado, tenemos hasta 4.5 horas para poder recibir atención. ¿Qué significa? Que mientras menos tiempo pase entre el reconocimiento de los síntomas y la atención brindada, significa que el paciente va a tener una menor discapacidad, incluso puede quedar sin discapacidad, pero todo es tiempo dependiente. Hay definitivamente mayores estudios que han salido, que esta ventana se ha extendido, sin embargo, el tema principal es a menor tiempo, mejor resultado. Ahora, ¿un derrame cerebral puede generar que estés en silla de ruedas, que pierdas la movilidad en las piernas? Así es, como les mencionaba, es tiempo dependiente, cada minuto que pasa cuenta, se pierden millones de neuronas. Entonces, ¿qué significa la pérdida de neuronas? Significa pérdida de funcionalidad. Y Claro. depende de la zona o el área que se ha afectado a nivel cerebral, va a dejar las secuelas. Puede ser la debilidad de un lado del cuerpo, la alteración ¿Hasta del la vista? habla, exacto, puede perder también de forma brusca la visión. ¿Pero eso entre es otros definitivo síntomas. o si hace terapia, alguna operación, puede recuperar nuevamente la movilidad en las piernas? Así es, como les repito, el tiempo estimado es menos de 4 o 5 horas para poder recibir la atención especializada, que consiste en brindar un medicamento que va a disolver este coágulo, pero también hay técnicas avanzadas en las cuales se puede introducir un catéter a través de la vía inguinal y con eso extraer el coágulo. Muy bien. Entonces, con esto logramos que el paciente que venía con todo el cuadro clínico pueda revertir los síntomas y quedar incluso sin discapacidad. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente comunicación, doctora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido a Exitosa. Muchas gracias por la llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenido a Exitosa. Mire, señor doctora, yo lo que quiero hacer es una denuncia pública. Disculpe, mire, yo tengo mi hijito 11 años de tratamiento en el Almenara con malformación congénita cráneo-sinostosis e hidrocefalia, que es un síndrome de Asperger. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, caballero. Mire, lo que pasa es que él ha sido referido de acá de Piura a la Almenara. Y en la Almenara, después de los 11 años, me dicen que ellos no pueden operarlo. Entonces lo han pasado al Rebagliate.
El rebagliate por cabeza y cuello. Cabeza y cuello en el rebagliate lo deriva a neurocirugía. Neurocirugía, después que hace todos sus tomografías, resonancia magnética, el doctor me dice, qué barbaridad, se han lavado las manos todos. Dice, tu hijo tiene que operarse lo más pronto posible porque ya absorbió todo el líquido de su cabecita, ya su cerebrito en vez de salir para arriba, está saliendo para abajo, está yendo. Entonces tenemos que operarlo lo más pronto posible. Y eso me dice, para eso tenemos que hacer su referencia lo más pronto posible para ya intervenirlo. Pero señorita, una señorita le rogado para que lo haga en el Almenara. El Almenara dice que no puede hacerlo al rebagliate, porque son hospitales grandes que tiene que hacer su hospital de origen, que es Piura. Ayer estaba en Piura, me dijeron que tenían que anular la referencia al Almenara para que lo hagan directamente al rebagliate. Pero ahora se ha ido mi hijo, ya no quieren hacerlo, señorita. Yo no sé qué, porque el doctor me dijo, te doy un adicional hasta el 22, porque si no te van a decir que seguro no hay citas, yo te voy a dar el adicional para el 22, exitosa, para ya ver de operarlo a tu hijo lo más pronto posible, porque el oxígeno, su cerebrito ya no va a llegar. Comprendemos su preocupación, le pido que se quede en interno, por favor, para buscar darle algunos datos de salud. Hacemos también el llamado de atención a de salud para que le hagan la alerta y se le pueda otorgar esta referencia. Y por favor apliquemos un poco la empatía. Imagínese que tu hijo esté en esa necesidad de ser operado y no encuentres una solución. Muchas gracias por su llamada, doctora. Qué complicada la situación de nuestro oyente y podría ser facilitada, así que le pedimos por favor que aceleren con los trámites. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le pedimos por favor bajar el volumen de la radio o la televisión, por favor, para poder escucharlo. ¿Aló? ¿Cómo está? Bienvenida. Por favor, el volumen a 0. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? A ver, vamos a buscar mejorar la comunicación. A ver, doctora, cuando hablamos de la prevención, usted nos comentaba sobre el ejercicio. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nosotros hacemos ejercicio? Cuando realizamos actividad física, nosotros liberamos neurotransmisores. Uno de ellos puede ser las endorfinas, los cuales mejoran nuestro estado de ánimo, incluso liberamos mayor oxígeno, lo cual es necesario para una buena oxigenación a nivel cerebral. Así que está relacionado, sí, efectivamente, el realizar actividad física es un factor protector contra el ataque cerebrovascular. Muy bien. 12:43, esta es la secuencia. Primero, Tu Salud de Radio Exitosa. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Lamentablemente tengo detectado 2 aneurismas en el cerebro. Quiero saber qué tamaño tienen que tener para aplicar a una operación, qué procedimientos tengo que seguir, qué cuidados tengo que tener, porque me lo detectaron en el extranjero y el idioma me limitó mucho el poder averiguar mayores cosas. Acá en el seguro todavía no me dan la orden de tomografía, me la andan rechazando. Y bueno, la parte burocrática del seguro siempre ocasiona en que se demoren mucho estos procedimientos. Entonces, aprovechando la oportunidad, quería saber, ¿no?, qué tamaño tiene que tener un aneurisma para aplicar una operación y qué cuidados una persona tiene que tener para poder mantenerse a salvo, digamos, con este mal, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente comunicación, doctora, para luego contestarle a nuestras oyentes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Radio Exitosa, ¿no? Así es, lo escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Quería hacer una consulta. Creo que es por el estrés, no sé, a veces me da dolor en la cabeza en la parte de arriba. De la parte craneal. Y bueno, cuando me pongo, me relajo, se me pasa, pero eso sí me pasa constantemente cuando tengo algo de estrés. No sé si necesito hacerme algún examen, algo. Muchas gracias, muy buena pregunta. A ver, doctora, comencemos por el final. Ok.
Bueno, el dolor de cabeza puede ser por múltiples causas, ¿no? Siempre es importante pasar una evaluación para poder abordar mejor el tema y poder identificar si hay algunos signos de alarma que nos permitan hacer estudios adicionales, por ejemplo, estudios de resonancia cerebral, con algunos protocolos específicos, pero todo depende de la historia clínica, del examen físico El factor genético también. que realicemos al paciente, exacto. Entonces, no todo dolor de cabeza es fatal, sino que es necesario orientar al paciente si esto puede ser una migraña, puede ser de carácter tensional, pueden ser secundarias a procesos vasculares, infecciosos, inflamatorios, etcétera. Ahora, sobre nuestra oyente que tiene 2 aneurismas, nos hizo preguntas sobre la operación, sobre el tamaño y los cuidados. Respecto a los criterios para realizar una cirugía, eso principalmente lo aborda mucho mejor el área de neurocirugía. Son varios factores que condicionan que un paciente pueda ser intervenido. No solamente es el tamaño, sino también la localización, los factores de riesgo, la edad. Entonces es importante, si es que ella tiene factores de riesgo como hipertensión, controlar la hipertensión. Si tiene otros factores de riesgo adicionales, diabetes, entre otros, es importante controlar los factores de riesgo para evitar que esto pueda llegar a romperse tempranamente. Muy bien, muchas gracias a nuestra invitada, la doctora Sharon Vega, neuróloga. Gracias, doctora. Muy amable. Gracias, Katiuska.